No, no fue solo un sueño, fue un llamado silencioso desde un lugar que tu mente no entiende, pero tu alma recuerda. Mientras dormías, algo, al otro lado intentaba hablarte, y cada símbolo, cada imagen, cada emoción extraña, no era casualidad, era una conversación antigua, una que empieza cuando dejas de buscar fuera, y te atreves a mirar hacia adentro. Esta no es una historia para entretenerte, es un espejo, porque si esto llegó a ti, es porque también tú has sentido que hay algo más, algo que no se dice, pero se siente, y quizás, solo quizás, estás listo para recordar. Durante mucho tiempo, pensé que mis sueños eran solo fragmentos sin sentido, piezas rotas de mi mente, intentando organizar el caos del día, pero todo cambió la noche en que desperté llorando, con una frase en el pecho que no había oído nunca antes: no estás solo, solo estás recordando quién eras antes del ruido. Esa frase no era mía, no venía de mi mente lógica, ni de ninguna memoria conocida, era como si alguien o algo hubiese atravesado el velo del sueño para entregármela, y desde entonces, ya no pude dormir igual. Empecé a prestar atención a los colores, a los símbolos, a los rostros que nunca había visto, pero que me miraban como si me conocieran de vidas pasadas. Había noches en que soñaba con caminos sin fin, y al despertar, sentía en los pies el peso de haber caminado algo muy real. Otras veces, escuchaba voces en idiomas que no hablaba, pero entendía. Era como si mi alma, en el silencio del sueño, estuviera recibiendo instrucciones que mi ego no estaba listo para procesar despierto. No fue inmediato, ni mágico, fue una caída lenta hacia adentro. Comencé a entender que lo que veía no era ficción, era mi subconsciente, rompiendo el código de la razón. Era el otro lado, intentando enseñarme a mirar más allá de los ojos. Una noche soñé con una puerta. En el sueño, estaba temblando. Del otro lado, una sombra extendía la mano, sin rostro, pero con una calma que me desarmó. La tomé, y antes de que pudiera abrir la puerta, desperté. Ese día, algo en mí cambió. Sentía una especie de nostalgia por un lugar al que nunca había ido, pero que reconocía con una certeza visceral. Empecé a escribir todo, cada sueño, cada fragmento, cada símbolo que se repetía, y comencé a ver un patrón. Era como si el universo me hablara en acertijos mientras dormía, como si el alma, al liberarse del cuerpo, viajara a un espacio donde todo era verdad, pero ninguna verdad podía decirse con palabras. Recordé lo que una vez leí: el sueño no es una fantasía, es una visita a ti mismo cuando estás más cerca de lo eterno. Y entonces lo entendí. Los sueños no eran míos, eran de mi alma, eran cartas que me enviaba desde ese lugar donde el tiempo no existe, donde las heridas tienen voz, donde los miedos se visten de símbolos, y donde el amor se revela como una constante, incluso en la oscuridad. Aprendí a escucharlos, no a interpretarlos como quien busca controlar, sino a sentirlos como quien se deja tocar. Y en ese espacio, donde todo flota, donde nada se puede agarrar, comprendí que las noches no estaban vacías, estaban llenas de mensajes, mensajes codificados en imágenes absurdas, en miradas que nunca se repiten, en repeticiones que son más que casualidad. Mi resistencia era mental. Quería entender desde la lógica lo que solo se puede recibir desde la entrega, pero el alma no grita, susurra, y si no estás en silencio, no la oyes. Dormir empezó a volverse un ritual, no de descanso, sino de búsqueda. Cada vez que cerraba los ojos, sabía que estaba entrando en un lenguaje secreto, donde el otro lado, ese del que nadie habla por miedo a parecer loco, me dejaba pistas para recordar lo que había olvidado, y aunque al despertar, muchas veces lo olvidaba todo, quedaba una sensación, una especie de eco, como si algo me hubiese tocado sin que pudiera explicarlo. Así comenzó mi proceso, no buscando sueños lúcidos, no forzando visiones, sino rindiéndome a lo que ya estaba ocurriendo, aunque nunca lo había notado. Fue ahí donde empezó el verdadero despertar. No con una iluminación grandiosa, sino con la humildad de aceptar que el universo tiene formas extrañas de hablarnos, y que muchas veces lo hace en la noche,
cuando ya no estás intentando tener el control. Con el tiempo, me di cuenta de que no eran las palabras lo que importaba, eran los símbolos, las imágenes, las repeticiones, los detalles absurdos que mi mente lógica descartaba, pero que mi alma intentaba destacar. Soñaba con relojes rotos, con trenes que partían sin mí, con espejos que no reflejaban mi rostro, y por alguna razón, cada vez que despertaba, esas imágenes se quedaban más tiempo que los rostros o las voces. Una noche, por ejemplo, soñé con un árbol, solitario, en medio de una tierra árida, sin hojas, sin sombra, pero profundamente firme. Me acerqué y vi, tallado en su tronco, un símbolo que nunca había visto antes, un círculo incompleto, abierto por un lado. Cuando desperté, no pude dejar de pensar en eso. No tenía explicación, pero sentí que ese árbol era yo, que ese símbolo era una parte de mí que todavía no se había cerrado, como una herida abierta, esperando ser comprendida y no curada. Ahí comencé a notar algo: el alma no habla con palabras, habla con metáforas, y los sueños son su poesía, los objetos, las escenas, los gestos, todo tiene doble sentido. Todo lo que sueñas tiene una raíz emocional. Nada es al azar, nada aparece sin un propósito oculto. No era fácil aceptarlo. Mi mente quería entender, clasificar, interpretar. Pero los sueños no son mapas con leyendas claras, son espejos líquidos, y solo reflejan lo que estás dispuesto a ver. Cuando empecé a escribir cada símbolo, cada sensación, me di cuenta de que muchos se repetían. Un mismo escenario, un mismo color, una misma sensación de caída o de vuelo. Y entendí: la repetición no era casual, era insistencia, era el otro lado diciéndome: aún no lo viste, vuelve. Pasé meses despertando a la misma hora, las 3:33, las 4:04, cada noche, con una sensación eléctrica en el pecho, como si hubiera tenido una conversación que olvidé al instante, pero que dejó huellas. Entonces decidí rendirme, dejar de forzar la interpretación, y empezar a convivir con el misterio, a confiar en la sensación, en el eco, en la vibración interna que me quedaba, incluso cuando no recordaba nada con claridad. Y ahí comenzó el verdadero diálogo, uno que no necesitaba comprensión, solo presencia. A veces soñaba con animales, serpientes, aves gigantes, perros que me seguían en silencio. Cada uno aparecía en momentos de mi vida donde algo dentro de mí necesitaba morir o renacer. Recuerdo un sueño con un búho. Estaba posado sobre mi hombro, en la cima de una montaña nevada. Yo estaba descalzo, pero no tenía frío, y el búho me susurraba sin hablar: observa sin juzgar, acepta sin resistir. Desperté con lágrimas. No sabía por qué, pero supe que algo en mí lo había entendido todo. Los sueños, poco a poco, dejaron de ser entretenimiento nocturno, y se volvieron guía silenciosa. Me mostraban lo que mi ego no quería ver. Me señalaban con símbolos todo lo que yo intentaba evadir despierto: miedos, deseos reprimidos, culpas escondidas. El otro lado no me hablaba con frases iluminadas, me hablaba con cicatrices, con pasillos oscuros, con puertas cerradas, con espejos sucios que solo podía limpiar si me atrevía a mirar. No era una experiencia bonita, era real, porque el despertar no es una imagen brillante de paz y luz, es el colapso dulce de las máscaras, es ver el polvo, la sombra y la herida, y elegir quedarte un rato ahí, sin correr, sin huir, sin negar. Cada símbolo, cada animal, cada número, cada camino que aparecía en mis sueños, no venía de afuera, era mi propia alma construyendo escenarios para que yo pudiera verme desde otro ángulo. Y al final, eso era lo que más me conmovía, todo el esfuerzo silencioso que hacía mi esencia para que yo recordara. Porque sí, eso, descubrí también, que nada de esto era nuevo, todo esto ya lo sabía, solo lo había olvidado. Y los sueños eran las cartas de amor que me enviaba el otro lado, para que volviera a casa, a ese lugar interior donde todo tiene sentido, aunque no lo entiendas. Durante años, viví buscando respuestas, sentidos, señales, maestros, verdades ocultas.
como si todo lo que yo necesitaba estuviera allá afuera, en algún libro, en alguna técnica, en alguna persona. Me obsesioné con los sueños, con los símbolos, con descifrar cada detalle como si mi salvación dependiera de eso. Y cuanto más buscaba, más me perdía. Quería tener el control de todo, soñar con conciencia, recordar cada fragmento, interpretar cada símbolo con precisión milimétrica, convertirme, sin saberlo, en el ego espiritual más refinado. Pero un día, todo colapsó. Pasé una semana sin soñar nada, o al menos, sin recordar nada, un vacío total. Sentía que el otro lado me había abandonado, que la conexión se había roto, que ya no era digno de recibir mensajes. Me enojé, me frustré, me hundí, y ahí, en esa oscuridad silenciosa, donde no había visiones, ni señales, ni respuestas, me rendí, por primera vez en mucho tiempo. No pedí nada, no esperé nada, no intenté nada, solo me senté, en la noche, con los ojos cerrados, y dejé de luchar. Fue ahí cuando todo cambió. Esa noche no soñé con símbolos, ni con animales, ni con puertas. Soñé conmigo, solo yo, sentado en el mismo lugar en el que estaba en la vida real, mirándome con ternura, sin juicio, sin prisa, sin necesidad de explicaciones. Y entendí, lo entendí todo, todo lo que había estado buscando afuera, toda esa obsesión por interpretar, por controlar, por descifrar el misterio, era solo una distracción, una fuga, un nuevo disfraz del ego para no sentir el vacío. El verdadero mensaje nunca estuvo en el sueño, estaba en mi reacción al no soñar, a través de mí, de mis emociones, de mis decisiones, de mis movimientos más pequeños. Cada vez que seguía mi intuición, aunque la mente gritara, cada vez que elegía el silencio, aunque todo en mí pidiera huir, cada vez que no reaccionaba, sino que respiraba, estaba enviando una señal, al otro lado, al universo, a la vida misma, una señal que decía: estoy listo para escuchar sin entender, estoy listo para confiar sin controlar, estoy listo para vivir, sin garantías. Y eso cambió todo. Ya no necesitaba soñar para sentir la conexión, la sentía en los gestos más simples, en el olor del café, en la sonrisa de un desconocido, en el viento acariciando mi cuello justo cuando una lágrima caía. Empecé a vivir, como si cada instante fuera una conversación, como si el mundo entero me hablara en voz baja, esperando que yo bajara el volumen del ego para poder oírlo. Y ahí lo entendí con más fuerza. El otro lado no está separado, nunca lo estuvo. La distancia era solo mental, una ilusión creada por la idea de que lo divino está lejos, en otra dimensión, en otro plano, en otro estado, pero no, está aquí, ahora, en esta respiración, en este silencio, en este cuerpo. El problema no era la desconexión, era la distracción, porque el alma nunca deja de hablar, pero solo habla en el idioma de la presencia. Y fue así como, sin darme cuenta, empecé a convertirme en un espacio, no en alguien que emite luz, sino en alguien que no la bloquea, porque la luz siempre está. Lo que cambia es nuestra disposición a dejarla pasar. Me convertí en alguien que sostiene el silencio, que no necesita tener razón, que no corre a llenar el vacío, y sin buscarlo, otros empezaron a verme distinto, a preguntarme cosas, a compartir sus propias búsquedas, y ahí me di cuenta de que eso que yo llamaba el otro lado no era un lugar, era un estado de conciencia, un modo de habitarse, de no interrumpirse, de no traicionarse. Un día soñé que era una piedra en el fondo del mar, inmóvil, silenciosa, presente, nada más, y al despertar, no sentí que era un mensaje para descifrar. Sentí que era un retrato, una imagen de lo que me había convertido, una roca que no necesita moverse para ser parte del flujo. Eso era, eso soy. Ya no necesito símbolos, ni sueños proféticos, ni frases brillantes, porque ahora entiendo que el alma habla más fuerte cuando no intentas traducirla, y que la vida entera es un puente entre lo visible y lo invisible, si aprendes a caminarlo con los ojos del corazón. Durante casi toda mi vida, pensé que despertar era un camino de ascenso, una conquista, un proceso que requería esfuerzo, disciplina, lucha interna, una serie de pasos,
rituales, hábitos, como si se tratara de escalar una montaña invisible hacia mi mejor versión. Pero cuanto más lo intentaba, más me alejaba. Había días en los que me sentía en paz, y aún así, sentía culpa por no estar haciendo algo para seguir creciendo, como si descansar fuera un retroceso, como si no moverme me volviera indigno del despertar, hasta que un día, colapsé. No fue una caída dramática, fue una fatiga existencial, un cansancio silencioso, como si algo en mí, muy adentro, simplemente dijera, ya basta. Esa noche, no medité, no recité mantras, no visualicé luz, solo me acosté, y me rendí, no al dolor, ni a la oscuridad. Me rendí al misterio, a la posibilidad de que quizás, lo que tenía que pasar, iba a pasar igual, sin mi interferencia, y así, sin buscar nada, sin esperar nada, soñé con un río. Yo estaba acostado sobre una barca, solo flotaba, sin remar, sin dirección, el río me llevaba, y yo no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba llegar a ningún lugar. Me desperté llorando, pero no de tristeza, de alivio, como si algo en mí, por fin, soltara el peso de tanto intentar cambiar, tanto mejorar, tanto corregirme, y en ese vacío, ocurrió lo inesperado. Empecé a sentir una transformación real, no forzada, no planificada, sino suave, orgánica, espontánea. Dejé de reaccionar con tanta intensidad, dejé de justificar mis emociones, dejé de buscar explicaciones para todo lo que sentía, simplemente lo habitaba, y descubrí algo que me estremeció. El cambio no viene del esfuerzo, viene del espacio, espacio para sentir sin negar, espacio para detenerse sin culpa, espacio para que la vida te moldee sin que tú interfieras. Eso era Wu Wei, el no esfuerzo, la acción sin acción, el fluir como el agua, sin empujar, sin resistir, sin imponer. Y cuando empecé a vivir así, me volví más ligero, más claro, más honesto, no porque me convirtiera en alguien mejor, sino porque dejé de luchar contra lo que ya era. El silencio se volvió casa, la lentitud, aliada, la duda, maestra. Me di cuenta de que el alma no necesita que la conduzcas, solo que no la interrumpas, que el universo no necesita que lo dirijas, solo que lo permitas. Y lo más sorprendente fue notar que, cuanto menos hacía, más sentía, cuanto menos buscaba señales, más llegaban, cuanto menos controlaba, más armonía aparecía. No fue inmediato, no fue constante, pero fue real, y esa realidad no dependía de mí, solo de mi disposición a no forzar. Descubrí que la verdadera transformación no ocurre en el pico de la montaña, sino en la pausa, en el momento en que dejas de escalar y simplemente te sientas a mirar, y desde ahí, desde esa quietud amorosa, comencé a sentir que lo que yo llamaba el otro lado, en realidad, siempre estuvo esperándome ahí, no en lo alto, no en lo lejos, sino en lo simple, en lo que no necesita ser explicado, en lo que ya es. Hay un instante en todo camino espiritual donde uno deja de avanzar y empieza a habitar. No se siente como una meta alcanzada, ni como una gran revelación. Es más bien una suavidad interna, una respiración profunda, un espacio que se abre sin aviso. Así fue como ocurrió. No había luna llena, no había velas encendidas, no había música ni silencio absoluto. Era una noche común, una de esas donde no esperas nada. Y por eso, todo puede pasar. Me acosté sin intención, sin expectativas, con el corazón liviano y los pensamientos desordenados. Y entonces soñé, pero no fue un sueño como los anteriores. No había símbolos, no había escenas, no había forma, solo una sensación, una presencia inmensa que me envolvía, como si el universo entero me abrazara desde dentro. No tenía rostro, no decía palabras, pero sabía que era amor, un amor que no pide, que no compara, que no exige evolución, que simplemente es. No podía moverme, ni hablar, solo sentir, y lo que sentí fue algo que nunca había sentido antes, que todo dentro de mí ya estaba bien, sin correcciones, sin tareas pendientes, sin culpas arrastradas desde la infancia, sin esa voz que siempre decía, todavía falta.
Desperté en silencio, sin lágrimas, sin euforia, solo, en paz, una paz que no venía de afuera, que no dependía de ninguna circunstancia externa, era mía, de adentro, de siempre. Ese día, al mirarme al espejo, no vi a alguien más sabio, ni más elevado, vi al mismo de siempre, pero sin peso. Era como si todas las partes rotas se hubieran unido mientras dormía, sin ruido, sin proceso, sin método, solo por haberme permitido estar, sin corregirme, sin exigirme, sin intentar sanarme. Ahí entendí que la sanación no es un acto, es una consecuencia de haber dejado de resistir, de haberme entregado por completo al momento, sin máscara, sin defensa, sin necesidad de ser mejor. Y lo más hermoso fue darme cuenta de que no fue gracias a mí, no fue un logro personal, no fue una conquista del ego espiritual, fue la vida misma, que al encontrar espacio dentro de mí, decidió derramarse, como si dijera, ahora que te apartaste, por fin puedo entrar. Ese fue el mayor acto de amor, no hacia los demás, sino hacia mí, no querer cambiarme, no querer entenderme, solo acompañarme, como quien acompaña a un ser querido, en silencio, hasta que deja de doler. Y ahí ocurrió el milagro, un milagro tan sutil que nadie lo notaría desde afuera, pero tan profundo, que me cambió para siempre. Ya no reaccionaba igual, ya no me culpaba por sentir tristeza, ya no me corregía por tener miedo. Empecé a abrazar mis partes más humanas, y descubrí que en ellas vivía lo más sagrado. La imperfección dejó de ser un problema, el caos, un enemigo, la duda, una debilidad. Todo lo que antes quería eliminar de mí, se volvió mi templo, porque entendí que el alma no vino a ser perfecta, vino a ser entera, y esa integridad no se alcanza con esfuerzo, sino con aceptación, con una presencia tan pura que el juicio no puede sobrevivir. Así fue como sané, no en un retiro, no en una sesión, no en una epifanía, sané cuando me rendí, cuando dejé de hacer, y simplemente permití. Hubo una noche en la que soñé con un libro. Estaba sobre una mesa antigua, en medio de una habitación sin puertas ni ventanas. El libro no tenía título, sus hojas eran de luz, y cuando lo abría, no había palabras, solo símbolos, formas que no conocía, pero que mi alma entendía. Sentí una emoción extraña, como si estuviera leyendo algo que ya había leído antes, en otro tiempo, en otro lugar. Y fue ahí que lo supe, no con la mente, no con lógica, sino con una certeza tan suave, que no necesitaba pruebas. Todo esto ya lo sabía antes de llegar aquí. No fue arrogancia, no fue iluminación, fue un recuerdo, un eco, un susurro ancestral que decía, nada de lo que estás recordando es nuevo. Y ese fue uno de los momentos más extraños y sagrados de mi vida, porque sentí que los sueños no eran mensajes enviados desde fuera, sino fragmentos de una verdad que había quedado dormida en mí, como si antes de nacer hubiese hecho un pacto. Vas a olvidar todo, y luego, poco a poco, lo vas a recordar, pero no será fácil, y a veces, te vas a perder en la búsqueda, hasta que recuerdes que no hay nada que buscar. Desde entonces, los sueños ya no se sienten como señales que vienen a rescatarme, se sienten como reencuentros, fragmentos que regresan, pedazos de mí que se acercan, no para completar algo, sino para recordarme que siempre estuve completo, aunque lo haya olvidado. Soñé con una mujer que me miraba desde el otro lado de un espejo, tenía mis ojos, pero no era yo, o tal vez sí, me decía sin palabras, no vuelvas a olvidarte. Y desperté con una sensación dulce y punzante, como si mi alma hubiese llorado en otro plano, y yo solo sintiera el eco. Todo empezó a tener otro sabor. Cada sueño, por más extraño, ya no me desconcertaba. Me hablaban en un idioma que no podía traducir, pero sí reconocer, como cuando escuchas una melodía que no sabes de dónde viene, pero te hace llorar, porque toca una parte tuya que siempre estuvo esperando ser tocada. Así empecé a vivir con más suavidad, ya no como quien busca descubrir secretos, sino como quien permite que los velos caigan, uno a uno, sin prisa, sin miedo, y cada vez que un símbolo aparecía en mis sueños, ya no corría a interpretarlo, solo lo honraba,
como quien ve una fotografía antigua y sonríe, sin necesitar saber exactamente de qué año es. Eso fue lo que más me transformó, la comprensión de que el misterio no está para ser resuelto, está para ser amado, y que los sueños no son respuestas, son puentes, puentes hacia memorias olvidadas, hacia partes de mi alma que hicieron una pausa para que yo pudiera crecer, y que ahora están regresando. Descubrí que lo más sagrado no es entender por qué soñé con algo, sino dejar que ese algo me transforme, sin lógica, sin estructuras, como si cada símbolo viniera a desbloquear una frecuencia interna, una vibración que no podía ser activada de otra forma, y ahí comprendí que este camino no es hacia arriba, es hacia adentro, no hacia lo nuevo, sino hacia lo eterno. Cada noche, cada visión, cada palabra susurrada en sueños, eran parte de una danza antigua entre el alma y el olvido, y yo solo necesitaba estar presente para recordar que nada fue por casualidad, que cada sueño me buscó en el momento exacto, que cada vacío tuvo su porqué, y que cada símbolo fue escrito por mí mismo antes de nacer. A veces me pregunto si todo esto realmente ocurrió, si los sueños que tuve fueron sueños, o si fueron algo más, una especie de lenguaje secreto que el alma utiliza cuando ya estás cansado de buscar afuera. Porque, ahora, al mirar hacia atrás, entiendo algo que nunca había podido decir en voz alta. No era un sueño, era un llamado, una llamada que no vino con urgencia, ni con ruido, ni con promesas de salvación. Vino como el susurro que atraviesa los huesos, como una vibración que no se puede explicar, pero que sabes que es real, y lo más fuerte es que ese llamado no vino de algún ser invisible, ni de un guía externo, vino de mí, de esa parte mía que nunca se fue, pero que había estado dormida bajo capas de miedo, prisa y olvido, una parte que sabía exactamente lo que necesitaba, y que eligió los sueños como vía para volver a hablarme, porque, al final, eso eran conversaciones internas, diálogos entre mi yo presente y mi yo eterno, y esa conciencia, ese saber silencioso que me acompaña ahora, no necesita que sueñe cada noche, no necesita símbolos ni señales para recordarme quién soy, solo necesita que no me olvide, que no me abandone, que no me duerma despierto, porque entendí que hay muchas formas de dormir, y la peor de todas es vivir desconectado de uno mismo. Hoy, cuando cierro los ojos, no lo hago para escapar de la realidad, lo hago para recordarla, para regresar a ese espacio donde el alma tiene voz y el tiempo no existe. A veces, las personas me preguntan, ¿y cómo sabes que no fueron solo sueños? ¿Cómo sabes que no fue tu imaginación? Y yo les respondo, con una sonrisa tranquila, porque ya no soy el mismo, porque algo en mí se acomodó, algo se expandió, algo se despertó, sin ruido, sin esfuerzo, sin promesas de grandeza, solo con la presencia suave de lo que es verdadero, y eso no se puede fingir, ni olvidar. La mente puede dudar, pero el alma sabe, y lo que mi alma sabe ahora, con certeza profunda, es que este camino no tiene final, que los sueños no son el destino, son el portal, un portal hacia ese otro lado que nunca estuvo afuera, ni arriba, ni lejos, estaba todo el tiempo esperándome, en mi interior, y aunque no puedo explicarlo con palabras, sé que no estoy solo, sé que cada uno de nosotros tiene ese llamado, esa vibración única que se activa cuando por fin te detienes, cuando dejas de correr, cuando, por fin, escuchas. Así que, si alguna vez te has sentido tocado por un sueño, si algo que viste con los ojos cerrados se quedó más real que lo que ves despierto, escucha, escucha sin interpretar, sin forzar, sin necesidad de entender, solo siente, porque puede que no haya sido solo un sueño, puede que haya sido el otro lado, intentando hablar contigo, y si estás aquí, leyendo esto, vibrando con estas palabras, emocionándote sin razón aparente, tal vez también estés recordando, tal vez, en este mismo momento, tu alma esté diciendo, por fin, en cómo mi alma me enseñaba más en el silencio que en el espectáculo simbólico. Ahí fue cuando lo vi. Mi necesidad de buscar era lo que me alejaba, porque cuando buscas con ansiedad,
partes de la idea de que estás incompleto, y desde ahí, todo se convierte en carencia, incluso la espiritualidad. Ese fue mi quiebre, mi primera muerte real, la ilusión de que había algo que alcanzar. Se disolvió, y en su lugar, apareció una verdad mucho más simple, pero profundamente poderosa. No necesitas encontrar nada, solo necesitas dejar de huir de ti mismo. Fue brutal, fue hermoso, fue dolorosamente liberador. Ese sueño, tan simple, tan vacío, me enseñó más que todos los otros juntos, porque me mostró que el otro lado no quiere que lo busques con desesperación, quiere que te vacíes de expectativas, que estés presente, abierto, vulnerable. Desde ese día, dejé de anotar obsesivamente cada sueño, dejé de buscar patrones con desesperación, dejé de intentar forzar conexiones, y algo mágico ocurrió. Los sueños volvieron, más suaves, más sutiles, más silenciosos, pero infinitamente más profundos. Ya no necesitaban gritarme símbolos, yo ya lo sentía. El árbol seco seguía apareciendo, pero ahora tenía una hoja, pequeña, verde, delicada, y esa hoja me hizo llorar como un niño, porque comprendí, el crecimiento verdadero no viene del esfuerzo, sino de la rendición, no del control, sino de la entrega. Mi alma solo necesitaba que yo soltara, que dejara de buscar respuestas, para convertirme en una. Desde entonces, mi relación con los sueños cambió por completo. Dejaron de ser rompecabezas mentales, y se convirtieron en abrazos del otro lado. Ya no trataba de descifrar todo, solo de recibir, y eso lo cambió todo. Después de aquel sueño en que me vi a mí mismo en completa quietud, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio ruidoso, no fue una revelación deslumbrante, fue como si el alma, por fin, me susurrara: ahora sí me estás escuchando. Y lo que escuché fue silencio, un silencio que no dolía, un silencio que no pedía nada, un silencio que no necesitaba ser llenado con oraciones, teorías, ni símbolos. Era una presencia, una vibración suave que me rodeaba como un abrazo, y en ese espacio, algo se despertó. Comencé a entender que el lenguaje del otro lado no siempre es visual, ni verbal, ni racional, es energético, y que a veces, las mayores respuestas llegan cuando no estás haciendo nada. Fue en ese vacío, en esa quietud profunda, donde empecé a sentir señales que no provenían de los sueños, sino del cuerpo, un calor inesperado en el pecho, una lágrima que brotaba sin tristeza, una expansión repentina al respirar. Era como si mi alma empezara a hablar en otro idioma, uno sin palabras, sin símbolos, sin lógica. Me sentaba en silencio cada noche antes de dormir, no para meditar, sino para simplemente estar conmigo, sin agenda, sin intención, sin expectativa, y curiosamente, los sueños empezaron a mutar. Ya no eran viajes, ni escenas complejas, eran espacios vacíos, habitaciones sin muebles, caminos blancos sin fin, lugares donde no ocurría nada, pero donde todo se sentía profundamente vivo. Era como si el otro lado me estuviera entrenando para una nueva forma de percepción, la contemplación. Aprendí que no todo lo que no entiendo está mal, que no todo silencio es ausencia, y que el alma, a veces, solo necesita que no interfieras. Mi mente racional luchaba, decía: ¿no deberías estar viendo algo más impresionante? ¿Dónde están las respuestas? Pero algo en mi interior sabía, lo que necesitaba, ya estaba ahí. Y entonces llegó otro sueño, uno que no tenía imágenes, solo sonido, una sola frase repetida, como un eco: el silencio no es el fin, es el inicio. Me desperté sudando, con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Por primera vez, sentí que el vacío no era algo que debía llenar, era algo que debía habitar. Y ahí recordé todas las veces en que, en mi vida diaria, había corrido para evitar ese mismo vacío. Encendía la televisión, revisaba el celular, buscaba distracciones, cualquier cosa para no estar a solas con lo que sentía cuando todo se callaba. Pero ese sueño, ese mensaje, me mostró que el otro lado no siempre grita, a veces espera, es paciente, y si aprendes a estar quieto, si no corres, si no huyes, te das cuenta de que ese silencio es amor,
un amor que no exige, que no empuja, que no necesita convencerte de nada, un amor que simplemente permanece. Y así entendí que mis sueños no eran solo mensajes, eran prácticas, pruebas, ensayos nocturnos para prepararme a vivir el día desde otro lugar, desde la presencia. Ya no esperaba respuestas claras, ya no buscaba traducciones exactas, solo quería sentir esa paz suave que venía cuando dejaba de luchar. Los símbolos seguían apareciendo, pero ahora los miraba como quien contempla una obra de arte, sin la necesidad de entenderla del todo, porque algo dentro de mí sabía, la comprensión no es intelectual, es energética, y a veces, ni siquiera llega, solo se siente. Ese fue mi segundo gran quiebre, darme cuenta de que el silencio no era señal de desconexión, sino el espacio sagrado donde el alma empieza a brillar, donde el otro lado deja de estar lejos y empieza a habitarte. Una noche, sin buscarlo, sin esperarlo, tuve un sueño distinto. No había símbolos, ni frases, ni sombras, solo una sensación de estar despierto dentro del propio sueño. No era lucidez, era presencia. Caminaba por un campo abierto, sin paisaje definido. Todo era blanco, como si el mundo estuviera en pausa, y en ese lugar sentí una claridad que nunca había experimentado. No claridad visual, clareza interior, una certeza muda de que todo estaba bien, sin necesidad de nada más. Y ahí me di cuenta, no era el contenido del sueño lo que importaba, sino el estado en el que yo estaba dentro de él. Por primera vez, no buscaba interpretar, solo habitaba, y eso lo cambió todo. Me desperté con el corazón tranquilo, con el cuerpo liviano, y con una pregunta flotando dentro: ¿y si la vida también pudiera sentirse así? A partir de ese día, comencé a llevar esa presencia conmigo al mundo despierto, a los silencios del día, a las conversaciones, a los momentos en que el ego solía querer controlar todo. Aprendí a cerrar los ojos mientras caminaba por mi casa, a sentir los sonidos, los aromas, el peso de mis pies en el suelo, y descubrí algo sagrado, que los sueños no eran un mundo separado, eran una escuela, y la vida era la práctica, porque sí, algo me enseñaron esas noches fue que no hay un otro lado allá lejos. Está aquí, todo el tiempo, esperando que mi atención vuelva. Cada vez que me detenía, cada vez que no reaccionaba de inmediato, cada vez que respiraba en lugar de hablar, sentía lo mismo que en aquel campo blanco del sueño, una calma antigua, como si mi alma dijera: gracias, estás volviendo. Ya no era cuestión de soñar o no soñar, era cuestión de recordar quién soy, cuando no estoy intentando ser nada, recordar que no estoy perdido, solo distraído, recordar que no estoy roto, solo fragmentado por tantas voces ajenas. Y poco a poco, algo empezó a cambiar en mi percepción del tiempo. Los días ya no se sentían lineales, las memorias venían en espiral, los déjà vus se hicieron frecuentes, y comencé a experimentar instantes donde no sabía si algo ya había pasado o estaba a punto de ocurrir. Era como si el alma me dijera: el tiempo que conoces no es el único que existe. En los sueños, no hay relojes, no hay agendas, no hay prisa, y cuando esa energía empezó a filtrarse en mis días, mi ansiedad se desarmó, no de golpe, pero lentamente, como si algo invisible me estuviera enseñando a confiar en lo que no puedo ver. Y ahí empezó otra fase: ver con los ojos cerrados, sentir con la piel del alma, leer las señales no con la mente, sino con la intuición, porque entendí que la mente quiere seguridad, pero el alma quiere verdad, y la verdad, muchas veces, se siente antes de poder explicarse. Comencé a recibir imágenes internas en la vigilia. No eran visiones espectaculares, eran destellos suaves, un rostro, un color, una palabra, y junto con eso, una emoción, una vibración, y esa vibración era mi brújula. Ya no era cuestión de entender, era cuestión de resonar. Si algo se sentía liviano, era por ahí. Si algo se cerraba, tensaba o pesaba, era una señal para detenerme. Así empecé a vivir diferente, más lento, más atento, más disponible. Los sueños seguían ahí, sí, pero ya no eran el único canal, eran parte de un diálogo más amplio, más sutil,
más profundo, entre mi alma y la vida, y fue ahí cuando entendí, el despertar no ocurre en una noche, ni en un sueño lúcido, ni en una revelación explosiva. El despertar es aprender a estar, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de comprenderlo todo. Es volver al cuerpo, volver al momento, volver al alma, con los ojos cerrados, pero el corazón abierto. Hubo un momento en este camino en el que dejé de buscar respuestas, porque empecé a sentir que me estaba convirtiendo en una. No era arrogancia, no era iluminación, era simplemente reconocer que algo había cambiado en mí tan profundamente, que ya no necesitaba pruebas externas para confiar en lo invisible. Dejé de mirar al cielo pidiendo señales. Dejé de anotar compulsivamente cada sueño. Dejé de preguntarle al universo si estaba en el camino correcto, y no porque me sintiera seguro, sino porque entendí algo que me rompió por dentro, pero me reconstruyó con ternura. Tú eres la señal que tanto esperabas. Esa frase no vino de un sueño, vino de un silencio, de un instante de pausa mientras lavaba un plato cualquiera, mientras la luz entraba por la ventana y el agua corría entre mis dedos. Y ahí lo vi, todo, con una claridad abrumadora. Yo había pasado años esperando que el universo me hablara, sin darme cuenta de que ya lo estaba haciendo.